¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, espero estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a recibir la clase de lo que es ciencias sociales. Pues el día de hoy pues se suspendieron lo que fueron las clases virtuales por medio de un problemita que hubo con el internet, ¿verdad? Y regresó tipo 9:30, 10, pero pues era mejor avisarles antes de tiempo porque no se sabía si se iba a tardar mucho tiempo o por si digamos que tal vez se nos iban a cortar las llamadas o cuestiones así, ¿verdad? Entonces por eso mismo pues se grabó un video el día de hoy que es de las clases que nos correspondían, ¿verdad? Entonces chicos, pues esperamos que pues no ocurra esto nuevamente, ¿verdad? Y pues recuérdense que a veces hay situaciones que ocurren y pues ni modo, hay que tratar de solventarlas, ¿verdad? Entonces espero mucho su comprensión, la de ustedes y la de sus papis, y de verdad mil disculpas por esta situación, ¿sí? Bueno chicos lindos, entonces vamos a iniciar lo que es la clase. El día de hoy recuérdense que tenemos 27 de agosto del 2020, ¿sí? Entonces vamos a escribir en nuestro cuadernito esta fecha y vamos a ver el tema de hoy, que sería ideologías y conflictos. También vamos a ver el siguiente tema, que es la revolución en Centroamérica, ¿sí? Estos son temas muy complejos y muy bonitos. Si ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de la clase, van a darse cuenta que no es tan complicado, ¿sí? La ideología y la revolución. Entonces vamos a escribir nosotros, primero que nada, vamos a escribir el título Ideologías y conflictos, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro primer tema. Bueno, entonces chicos, como dice acá el título Ideologías y conflictos, entonces este lo tenemos nosotros en la página 82 de nuestro libro de Ciencias Sociales, ¿sí? Lo voy a escribir para que ustedes lo puedan tener ahí por si a alguien se le olvida. Hoy vamos a ver la página 82 y página 83, ¿sí? Entonces por si alguien ahí no me logró escuchar bien, entonces estas son las páginas 82 y 83, ¿sí? Bueno, entonces chicos, como dice, una ideología y conflictos. Dice que las ideologías son sistemas de ideas, creencias y valores del ser humano y la sociedad, ¿verdad? Entonces, como dice, son ideas y creencias o valores del ser humano, ¿sí? Recordemos, como dice, una ideología, o sea, es la idea de lo que yo soy o cómo yo he sido creado, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo, en lo personal, ¿sí? Cada quien tiene una religión diferente, ¿sí? Entonces, digamos, yo soy cristiana, pueda que mi compañero de la par o vecino sea católico, ¿sí? Esa es su ideología, ¿sí? Cada uno tenemos una ideología diferente, o sea, nuestros pensamientos y nuestras ideas son diferentes a los demás, ¿verdad? Entonces, esto es en lo personal, ¿sí? Pero también, como dice, ideologías y conflictos, ¿sí? ¿Esto por qué dirá de esta manera, chicos? ¿Por qué? Recordemos que esto sucede, como dice por acá, veamos en la página 82, ¿sí? Intentan dar una respuesta a los problemas sociales y evolucionan con el paso del tiempo. En el siglo XX se caracterizó por ser un periodo de ideologías políticas. Dos de ellas fueron las que predominaron. Entonces, por eso es que dice ideologías y conflictos, porque estas son ideologías políticas, ¿sí? O sea que ahí interviene el Estado, ¿verdad? O sea, decir el gobierno, ¿sí? Entonces ya no es como decir, la ideología de mi vecino o la ideología de mi amigo o de mi amiga, ¿verdad? Entonces aquí ya interviene el gobierno. Por ejemplo, las ideologías políticas de nuestro gobierno actualmente, que es el de Guatemala, ¿verdad? Entonces ellos pues tienen una ideología, un pensamiento, cómo ellos rigen, ¿sí? Sus órdenes, sus reglas, ¿sí? Por eso es de que también está, como dice, la Constitución, ¿verdad? Ahí pues nosotros tenemos en base qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, y esto pues es una ideología en cierta parte. ¿Por qué? Porque ahí dice y está plasmado, pues hay derechos de las personas también, pero también ahí nos rigen reglas, ¿sí? ¿Por qué reglas, chicos? Porque recuérdense de que también nosotros, pues, tenemos que realizar y hacer las cosas de buena manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tal vez hacemos disturbios, quemamos llantas, hacemos manifestaciones y somos unas personas muy problemáticas, entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Va a haber una violencia ahí, ¿sí? Entonces, esto... Por eso es de que está en la Constitución registrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
de que nosotros pues tenemos que regirnos, ¿verdad? Incluso si se dan cuenta, pues hay muchas reglas en todo, está lo de tránsito, de las personas, ¿sí? Por ejemplo, damos con lo de tránsito, ustedes saben que los carros pues tienen que mantener una cierta distancia, respetar el semáforo, al igual que las motos también deben respetar los carros y también deben respetar el semáforo, no solo porque sea una moto, ay, ahí paso y me paso de un solo, y por eso es que hay tantos accidentes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, una ideología es un pensamiento, ¿sí? Una idea, ¿sí? Que se crea, pero ¿por qué dice acá ideas y conflictos? Como les decía, ¿verdad? Que esto es ya, ya viene con la política, ¿verdad? Y como dijeron que predominaron dos, ¿cuáles fueron estas? Dice que tenemos por acá la ideología comunista o izquierdista, ¿sí? Y también tenemos la ideología liberal o derechista, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces esa era una de las dos creencias, ¿sí? Por ejemplo, la primera dice que la ideología comunista, algunos de los rasgos característicos son: plantea que el material económico no debe distribuir de manera equitativa, persigue eliminar las clases sociales que diferencian a las personas. El Estado administra la propiedad y los medios para producir y comerciar. O sea que ellos eran comunistas. Ellos, solo el Estado tenía la obligación de tener todo lo económico y lo político. Nadie más tenía derecho a opinar, ¿sí? Entonces solo ellos querían tener ese poder, ¿sí? Estos son esta primera ideología, que es la comunista, ¿sí? Ahora dice la otra ideología, que es liberal, ¿sí? Recuérdense que cuando uno es liberal, entonces eso quiere decir que tenemos un poquito más de libertad, ¿sí? Entonces esa es otra de las ideologías, la vamos a leer. Dice que algunos de sus rasgos característicos son el respeto por la propiedad privada y alto interés en la libertad del mercado. Cree en el esfuerzo personal como la clave del éxito, se considera individualista, ¿sí? El Estado no debe entrometerse en los negocios privados. O sea, si se dan cuenta, es totalmente diferente a la ideología comunista. ¿Por qué? Porque es liberal, ¿sí? Entonces ellos lo que necesitan o lo que ellos quieren es de que no estemos nosotros regidos solo por el Estado, o que ellos nos digan qué tenemos que hacer y solo lo que ellos digan es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No, sino que ellos ya piensan con más libertad, ¿sí? Que las personas, pues como dicen, tengan el respeto por la propiedad privada, ¿sí? Que respeten las cosas que no son suyas, ¿sí? Y también la libertad de mercado, ¿sí? O sea, que ellos puedan ser comerciantes, puedan tener sus propios negocios, no necesariamente el Estado tenga que promover y dar el comercio. O sea, nosotros también podemos ser independientes, por eso dice individualista, ¿sí? Cree que el esfuerzo personal como clave del éxito, o sea, que cada persona puede crecer, ¿sí? Puede crecer laboral, económica y físicamente, que quiere decir que no necesariamente tenemos que estar regidos a un Estado, ¿sí? O que nos den órdenes y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, es la liberal. En cierta parte, pues todos quisiéramos que siempre fuera liberal, ¿verdad? Porque cada quien, como dicen, tiene derecho a opinar, ¿sí? Recuérdense de que nosotros podemos decir lo que pensamos, ¿sí? Entonces, esto es muy bueno. En cambio, la otra, que es la comunista, pues ellos sí tienen más rigen de margen y nos ponen con más obligación, ¿verdad? Que quiere decir que ellos no dejan que las personas den su opinión o que las personas quieran imponer su autoridad, ¿verdad? O sea, solo quiere ser el Estado nada más y lo político, ¿sí? Ellos quieren tener el derecho y quieren tener todo, ¿verdad? Entonces, también por eso es de que estas dos fueron las que predominaron, ¿verdad? Ahora, pues dice en la página 83, ¿sí? Dice que en la página 83 nosotros tenemos la revolución en Centroamérica, ¿sí? Que es lo que está acá, revolución en Centroamérica. Entonces ustedes ya saben, escriben el subtítulo Revolución en Centroamérica. Yo ahorita pues estoy leyendo con ustedes acá, entonces ustedes escriben el pequeño resumen nada más de qué es la revolución en Centroamérica o de las ideologías y conflictos, nada más, ¿sí? Solo el primer párrafo que está en cada una de estas páginas, que es de la página 82 y de la página 83, ¿sí? Entonces, chicos, antes de pasar a la revolución en Centroamérica, por último, ¿sí? Recuérdense ustedes siempre en lo que es la ideología y conflictos, nosotros tenemos derecho, ¿sí?, de pensar y de opinar lo que sentimos, ¿sí?
Entonces, mi consejo es para ustedes, si ustedes tienen una idea, ¿sí? Un pensamiento, no se queden callados, ¿sí? Díganlo, exprésense, ¿sí? Porque cada uno tiene derecho de libertad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos decir y sentir lo que pensamos, ¿sí? No es necesariamente de que, ay, es que saber qué me van a decir, o me voy a sentir mal, No, chicos, ¿sí? Ustedes no sientan miedo. Yo sé que a veces es un poco difícil, dependiendo de la ideología de cada una de nuestras familias, pero también nosotros tenemos el derecho de decir lo que sentimos y pensamos. Entonces mi consejo es que cuando usted tenga algo, se sienta mal o quiera decir algo, dígalo, ¿sí? Y si tal vez esa persona no lo escuchó, no le puso atención o no escuchó lo que usted necesitaba, el apoyo, la confianza, entonces busque a otra persona que tal vez sea de su confianza y entonces usted diga lo que siente, ¿sí? Porque es bueno decir, ¿sí? Chicos, no es bueno quedarse callados y más si es algo que a nosotros nos atormenta, ¿sí? Entonces ese es mi consejo, chicos. Bueno, ahora pues nos vamos a ir a la revolución en Centroamérica, ¿sí? Dice que la revolución en Centroamérica se ha visto a lo largo de la historia que la política siempre ha estado relacionada con desacuerdos acerca de los objetivos que deben perseguir un país y sus habitantes. En ocasiones se pueden efectuar cambios, ¿sí? Pero en otras se requiere una revolución para cambiar el sistema. O sea que, en pocas palabras, una revolución es un cambio, ¿sí? Ese es un cambio grande que se da, por ejemplo, en la política, ¿sí? O sea, de que, por ejemplo, nuestro gobierno sufre grandes cambios y dice, mire, ahora, por ejemplo, ustedes ya no van a ir a las calles a manifestar, entonces se quedó en el acuerdo tal y tal. Por ejemplo, puede ser algo así, es un cambio drástico, ¿sí? En ese momento, por eso se le llama revolución, ¿sí? Revolución, que es un cambio así fuerte, ¿sí? Ahora sigamos leyendo. Dice, se extiende como la revolución un cambio brusco o radical, ¿ya vieron? Es lo que les decía, o sea, que es un cambio así como que, ay, ¿qué pasó acá, va? Pero a veces sucede, ¿verdad? Por cuando se reforma una ley, ¿sí? Entonces dice que se produce en un país, o sea, como dice acá en Centroamérica. Entonces esto ha sucedido, estamos hablando solo de Centroamérica, ¿sí? Pero la revolución puede ser en todos los países del mundo, ¿sí? En el istmo centroamericano los países vivieron cambios de reformas en ese tipo. Bueno, entonces tenemos nosotros, por ejemplo, acá, que está Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador. Ellos sufrieron varios cambios, o sea, esos cambios fueron revoluciones, porque fue un cambio brusco, ¿sí? Entonces, estos cambios dice que en Guatemala fue en 1944, quien asumió el mando de junta del gobierno integrado por Jacobo Arben Guzmán, ¿sí? Entonces, en Costa Rica dice que tuvo lugar la revolución en 1948 a un fraude electoral. En Honduras, el gobierno del presidente Ramón Villeda realizó varias reformas y en El Salvador también se experimentaron reformas durante el periodo de 1948 a 1960. O sea que en esos países, en esas fechas fue donde hubieron bastantes reformas, hubieron bastantes cambios, ¿sí? Y cambios pues bastante bruscos en ese entonces, ¿verdad? Porque fueron cambios que nosotros, pues, o sea, los habitantes no lo esperaban, ¿sí? Entonces, chicos, acá dice más abajito, entre las reformas que promovieron los movimientos revolucionarios centroamericanos se destacan y hay algunos ejemplos. Dice que está la creación de una nueva constitución de la República que incluía garantías individuales y sociales. También el Código de Trabajo, que incluye derechos de los trabajadores, como las vacaciones pagadas. Pues esa fue una muy buena, ¿verdad? Porque las personas ya tenían derecho al trabajo y también las vacaciones pagadas. Entonces fue pues una revolución muy buena en ese entonces. También está la reforma agraria, ¿sí? La autonomía municipal, los institutos de seguridad social como el IX, ¿verdad? Que es, la verdad que nos ayuda bastante, ¿sí? En los trabajos pues se paga el IX, ¿sí? Y nosotros pues lo pagamos, pero también tenemos, como dice, ese derecho, ¿sí? De ir cuando nosotros nos enfermamos o cuando nos pasa algo, entonces nosotros pues acudimos porque es nuestro derecho, a nosotros nos descuentan cada mes, ¿sí? Y entonces pues nosotros necesitamos este IX, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo no puedo ir a un consultorio privado porque me sale muy caro, entonces yo puedo ir al IX, ¿sí? Que me sale más cómodo, ¿sí? Entonces ahí pues nos dan medicamentos, nos atienden. Sí es un poquito complicado porque son muchas personas pues las que acuden al IX, ¿verdad? Pero sí es de gran ayuda, ¿sí?
Bueno, y también dice los programas de alfabetización y proyectos de infraestructura escolar, o sea que ya hubo mejor educación, ¿verdad? Proyectos de carreteras y otras obras públicas, o sea que todo fue mejorando, ¿sí? Una revolución pues también es un cambio bueno, ¿sí? No quiere decir que solo porque sea una revolución es algo malo, ¿no? A veces es para bien, ¿sí? Entonces esos han sido, como dicen, los más importantes, los que más auge tuvieron en ese entonces, ¿verdad? Entonces, chicos, dice que ahora vamos a ver. Si decimos nosotros una revolución, que es un cambio, ¿sí? Que se da brusco, o puede ser un cambio radical en ese momento, pero si yo digo contrarrevolución, o sea que estoy diciendo, bueno, pues ya no es una revolución, es contrarrevolución. ¿Qué se me viene a la mente, chicos? O sea que eso quiere decir que es un derrocamiento, ¿sí? Que hubo una revolución, pero como no quisieron esa revolución, hubo una contrarrevolución. Entonces, en vez de usar la primera, van a usar la segunda, ¿sí? Entonces hubo un derrocamiento ahí, ¿verdad? Entonces a veces también sucede esto, ¿verdad? Que se crea una revolución, pero pues por cualquier otro motivo pues surge un gran cambio y se da una contrarrevolución. Entonces se quita esa revolución en ese entonces. Por eso se le llama contrarrevolución, porque se cambia radicalmente, ¿sí? Bueno, entonces dice que la contrarrevolución, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua experimentaron procesos contrarrevolucionarios. Dice que en Guatemala esto tuvo lugar cuando los sectores descontentos con el presidente Arbenz lograron su destitución en 1954. O sea que como ellos no estaban de acuerdo con él, entonces ellos lograron destituirlo. Eso fue una contrarrevolución, porque todo lo que él dijo, lo que él plasmó en ese entonces, se derrocó. O sea que ya no tuvo validez. Por eso se le llama contrarrevolución, ¿sí? Ahora dice, este derrocamiento fue apoyado abiertamente por los monopolios extranjeros y círculos de poder del gobierno de Estados Unidos. Carlos Castillo Armas tomó el poder, anuló la mayoría de reformas y persiguió a quienes no lo apoyaban. Años después se publicaron documentos que afirmaron la participación de la CIA en la caída de Arbenz. O sea, imagínense, entonces pues cayó Arbenz, ¿verdad? Entonces llegó la otra persona a tomar su lugar y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Sí? Él dice de que tomó el poder y anuló la mayoría de las reformas. O sea que todo lo que había hecho Arbenz, entonces él lo anuló porque él tomó el poder en ese entonces. A eso se le llama una contrarrevolución, ¿sí? Porque entonces ya no está plasmado lo que tuvo la otra persona antes, ¿sí? El político que estuvo antes, ahora es lo del otro político. ¿Y esto cómo fue? Pues fue un derrocamiento, ¿verdad? O sea que fue destituido de su cargo, ¿sí? Bueno, chicos lindos, entonces eso ha sido todo por hoy, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que realizar de tarea va a ser lo siguiente. Como dice acá, la revolución en Centroamérica tenemos de Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador, y tenemos la fecha de cada una de estas que fueron las más influyentes en ese entonces. Entonces su tarea va a ser lo siguiente. Por ejemplo, ustedes investigan, dice, Revolución de Octubre de 1944 de Guatemala. Entonces, la información que les salga, esa es la que yo necesito, ¿sí? Quiero la información de cada una de estas revoluciones, ¿sí? Centroamericanas, ¿qué quiere decir? De Guatemala, de Costa Rica, de Honduras y de El Salvador. Solo de estas 4 que están acá, nada más, ¿sí? Entonces ustedes me van a investigar una pequeña porción de cada una de ellas, mínimo unas 5 líneas, chicos, ¿sí? No quiero que también ustedes investiguen muchísimo y tal vez se vayan a estresar haciendo esto, no. Solo es lo más importante, ¿sí? Que me investigue usted la revolución de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras y de El Salvador, ¿sí? Ahí están las fechas, entonces de acuerdo a esas fechas, usted coloca en el buscador, ¿sí? En Google o en Chrome y ahí les va a salir la información. Yo ya lo busqué, chicos, ¿sí? Entonces sí se encuentra, ¿ya? Bueno, chicos lindos, entonces no necesito ilustración ni dibujo, nada más, solo la información. Esa va a ser su tarea. Recuérdense que tareas ustedes tienen 2 días para entregarla. Entonces, si no me la pueden entregar hoy, me la pueden entregar mañana o me la pueden entregar el día lunes. Sábados y domingos ya saben ustedes que pues no tienen tarea. Entonces, si ustedes no la pueden hacer en el fin de semana, el día lunes ustedes todavía tienen chance para hacer su tarea, ¿sí? Bueno, chicos lindos, los quiero mucho. Eso ha sido todo por hoy de la clase de Ciencias Sociales. Espero verlos nuevamente y primeramente Dios, siempre nos vamos a estar conectando
Siempre que surja algún imprevisto, yo siempre les voy a decir, les voy a notificar con tiempo, porque pues a mí me da pena en ese sentido, y créanme que a veces no es que nosotros queramos, ¿sí? A veces también ocurren situaciones y yo pues la verdad pido mucho su comprensión en ese momento, ¿sí? Muchas gracias, chicos lindos, los quiero mucho. Ya saben, si tienen dudas, no duden en consultarme, y cualquier cosita que ustedes tengan de tal vez no puedan hacerlo en ese momento o tengan alguna situación, díganmelo, no tengan pena. Ustedes saben que yo siempre pues les doy la oportunidad. Si ustedes me hablan, con mucho gusto yo comprendo, ¿sí? Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Besitos, los quiero mucho y que tengan una linda tarde. Adiós.